¿Hacia dónde se dirigen las tasas de interés? ¿Qué esperar de la reunión de la Reserva Federal? Los funcionarios de la Reserva Federal mantendrán estables las tasas de interés esta semana en su nivel más alto en 22 años y probablemente proyectarán recortarlas el próximo año. Aún así, no declararán el fin de las subidas de tipos esta semana, aunque están cada vez más convencidos de que han hecho lo suficiente para reducir la inflación. La decisión política en los últimos años, la política monetaria ha sido uno de los temas más debatidos en el mundo económico. Una de las instituciones clave encargadas de tomar decisiones sobre política monetaria es la Reserva Federal de los Estados Unidos. La última decisión tomada por los funcionarios de la Reserva Federal ha sido objeto de un gran interés y especulación. En este artículo, examinaremos las principales razones detrás de la decisión política actual y cómo puede afectar a la economía. Desaceleración en el ritmo de aumentos de las tasas de interés. El año pasado, los funcionarios de la Reserva Federal aumentaron las tasas de interés al ritmo más rápido en 40 años con el objetivo de combatir la inflación. Sin embargo, este año han decidido desacelerar el ritmo de los aumentos. Esta decisión se debe a varias razones. En primer lugar, la inflación ha mostrado signos de estabilización, lo que ha disminuido la necesidad de aumentar las tasas de interés de manera agresiva. En segundo lugar, la economía global ha mostrado signos de desaceleración, lo que ha llevado a los funcionarios de la Reserva Federal a ser más cautelosos en sus decisiones de política monetaria. Extensión de la pausa en el aumento de las tasas. Esta semana, los funcionarios de la Reserva Federal han decidido mantener las tasas de interés estables, lo que significa que la pausa en el aumento de las tasas se extenderá a 6 meses. Esta medida busca dar tiempo para evaluar los efectos de los aumentos anteriores y analizar la situación económica actual antes de tomar nuevas decisiones. Además, mantener las tasas estables brinda estabilidad a los mercados financieros y reduce la incertidumbre en la economía. Próximo cambio de tasas, aumento o recorte. Es probable que los funcionarios de la Reserva Federal mantengan un lenguaje en su declaración de política que sugiera que su próximo cambio de tasas es más probable que sea un aumento que un recorte. Esto se debe a que la economía de los Estados Unidos ha mostrado fortaleza en términos de crecimiento del empleo y aumento de los salarios. Sin embargo, también existe la posibilidad de un recorte en las tasas si las condiciones económicas cambian repentinamente. Los funcionarios de la Reserva Federal están monitoreando de cerca los indicadores económicos clave y evaluarán cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión final. En resumen, la decisión política actual de la Reserva Federal refleja una desaceleración en el ritmo de los aumentos de las tasas de interés y la extensión de la pausa en el aumento de las tasas. Los funcionarios están adoptando un enfoque cauteloso en medio de la estabilización de la inflación y la desaceleración de la economía global. Si bien es probable que el próximo cambio de tasas sea un aumento, los funcionarios de la Reserva Federal están preparados para ajustar su política monetaria según sea necesario para mantener la estabilidad económica. Las proyecciones económicas. En este artículo, discutiremos las proyecciones económicas actuales y las expectativas para el próximo año. Analizaremos el estado actual de la inflación y las tasas de interés, así como las proyecciones de los funcionarios y los mercados de futuros. Inflación por debajo de las proyecciones. Según los datos más recientes, la inflación está en camino de terminar el año ligeramente por debajo de lo proyectado en septiembre. Esto es una buena noticia, ya que una inflación más baja puede beneficiar a la economía al mantener los precios estables y aumentar el poder adquisitivo de los consumidores. Proyecciones de tasa de interés. En septiembre, la mayoría de los funcionarios proyectaron un aumento más de tasas este año. Sin embargo, también planearon al menos 2 recortes de tasas el próximo año. Estas proyecciones reflejan la incertidumbre en el panorama económico y la postura de la Reserva Federal para mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Expectativas de los inversores. Los inversores en los mercados de futuros sobre tasas de interés también anticipan que la Reserva Federal recortará las tasas en 1 punto porcentual el próximo año. Estas expectativas se basan en datos económicos actuales, como el crecimiento más lento y la incertidumbre relacionada con las tensiones comerciales y geopolíticas. Es importante tener en cuenta que las proyecciones económicas están sujetas a cambios, ya que la economía y los factores externos pueden evolucionar de formas impredecibles. La Reserva Federal y otros organismos económicos continúan monitoreando la situación y ajustando sus políticas según sea necesario para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento económico. En resumen, la inflación está en camino de terminar el año ligeramente por debajo de las proyecciones anteriores. Los funcionarios proyectaron un aumento más de tasas este año, seguido de al menos 2 recortes de tasas el próximo año.
Los inversores en los mercados de futuros sobre tasas de interés anticipan que la Reserva Federal recortará las tasas en 1 punto porcentual el próximo año. Estas proyecciones reflejan la incertidumbre en el panorama económico y las expectativas cambiantes. Es importante estar al tanto de las actualizaciones económicas y comprender cómo pueden afectar nuestras finanzas personales y las decisiones comerciales. Gestión de riesgos y recortes de tipos. Los funcionarios de la Reserva Federal están enfrentando un desafío importante: equilibrar el riesgo de actuar demasiado lentamente para flexibilizar la política, lo que podría llevar a la economía a desplomarse, con el riesgo de flexibilizar prematuramente y ver que la inflación se establezca por encima del 3%. En la última reunión de la Reserva Federal, presidida por Jerome Powell, los mercados estaban ansiosos por obtener claridad sobre los recortes de tipos de interés y la gestión de los riesgos económicos. Sin embargo, Powell no ofreció un grado de claridad suficiente para satisfacer las expectativas de los mercados. Los mercados anhelan un grado de claridad que probablemente Powell no ofrecerá, ya que la situación económica sigue siendo incierta y los riesgos son elevados. La Reserva Federal quiere evitar una desaceleración económica, pero también tiene en cuenta el riesgo de un aumento en la inflación si se flexibiliza la política monetaria de forma prematura. Además, los datos más recientes sobre los fondos del mercado monetario muestran un abandono, aunque sea temporal, de los activos similares al efectivo. Los inversores están buscando alternativas más rentables en un entorno de bajas tasas de interés. Esto plantea otro desafío para la Reserva Federal en términos de gestión de riesgos y estabilidad financiera. En resumen, la gestión de riesgos y los recortes de tipos de interés son temas críticos para la Reserva Federal en este momento. Los funcionarios están tratando de encontrar un equilibrio entre actuar con cierta cautela para no desestabilizar la economía y, al mismo tiempo, responder a los riesgos actuales. Los mercados están buscando claridad y, aunque Powell no la ofreció en su última reunión, es importante recordar que la situación económica sigue siendo incierta y evoluciona rápidamente. La Reserva Federal continuará evaluando los riesgos y tomando las decisiones adecuadas para mantener la estabilidad económica a largo plazo. El rápido ritmo de los recortes de la Fed cuando la Reserva Federal redujo las tasas en los últimos 30 años lo hizo con rapidez, a menudo bajándolas rápidamente. Esta rápida acción de la Reserva Federal en la reducción de tasas de interés ha sido una característica clave de su política monetaria. En respuesta a diversas situaciones económicas, la Fed ha tomado medidas para ajustar los tipos de interés con el objetivo de estimular o enfriar la economía. En muchos casos, esto ha significado una disminución rápida y considerable en las tasas de interés. Uno de los momentos más destacados de recortes rápidos de tasas de la Fed ocurrió durante la crisis financiera de 2008. Ante el deterioro de las condiciones económicas y los riesgos sistémicos, la Fed bajó rápidamente las tasas de interés para impulsar la actividad económica y estabilizar los mercados financieros. Esta disminución rápida de las tasas de interés fue una medida de emergencia para evitar una recesión más profunda. Reflejo en los tipos de las letras del Tesoro a 3 meses. Los ciclos de recortes de tipos de la Fed desde los años 90 reflejan el fuerte retroceso que también se ha observado en los tipos de las letras del Tesoro a 3 meses. Las tasas de interés de las letras del Tesoro a 3 meses son consideradas una medida segura y confiable del costo de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos a corto plazo. En momentos de incertidumbre económica o volatilidad en los mercados financieros, los inversores tienden a buscar refugio en los activos respaldados por el gobierno, lo que a su vez reduce las tasas de interés de estas letras. Cuando la Reserva Federal reduce las tasas de interés, generalmente ocurre una disminución simultánea en los tipos de interés de las letras del Tesoro a 3 meses. Esto se debe a que las decisiones de la Fed influyen en las tasas de interés a través de su impacto en el sistema bancario y en los mercados financieros en general. Expectativas futuras. No se espera que las tasas de interés vuelvan a cero, pero se espera que continúen siendo bajas. En la actualidad, la Reserva Federal ha indicado que no tiene planes de llevar las tasas de interés a cero. A pesar de esto, se espera que las tasas continúen siendo bajas en el futuro previsible. Una de las razones para esta expectativa es el entorno económico actual. A medida que la economía se recupera de la pandemia y las tasas de desempleo disminuyen, existe una mayor demanda de crédito y una presión al alza sobre las tasas de interés. Sin embargo, la Reserva Federal ha indicado que mantendrá una política monetaria acomodaticia para mantener el crecimiento económico y evitar una subida abrupta de las tasas de interés. Además, el panorama global también influye en las expectativas de las tasas de interés. En un contexto de tasas bajas en muchas economías desarrolladas, existe una presión descendente sobre las tasas de interés a nivel mundial.
Esto se debe a que los inversores buscan rendimientos más altos en un entorno de tasas bajas, lo que reduce la demanda de activos de renta fija y mantiene las tasas de interés bajas. En resumen, la Reserva Federal ha demostrado una disposición para realizar recortes de tasas de interés rápidos cuando la situación económica lo requiere. Estos recortes reflejan el retroceso observado en los tipos de las letras del Tesoro a 3 meses y se espera que las tasas continúen siendo bajas en el futuro cercano. La política monetaria de la Fed y el entorno económico global son factores clave que determinarán el ritmo y la dirección de futuros cambios en las tasas de interés. Pivotando sobre el pivote, los datos económicos seguirán siendo una fuerza impulsora para señalar si el primer recorte de tipos de este ciclo por parte de la Reserva Federal se producirá tarde o temprano. Se espera que la lectura del próximo viernes del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, o PCE, para noviembre sea un foco de atención para los mercados. Los datos inmobiliarios de Estados Unidos que se publicarán la próxima semana también serán un foco de atención para los inversores. El impacto de los datos económicos desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Estos datos ofrecen una visión de la salud de la economía y permiten a los funcionarios evaluar si es necesario ajustar los tipos de interés. En este sentido, los inversores y analistas estarán atentos a la lectura del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, PCE, para noviembre. El PCE es una medida de inflación ampliamente seguida por la Reserva Federal y ofrece una perspectiva importante sobre las presiones inflacionarias en la economía. Cualquier sorpresa en los datos del PCE podría tener un impacto significativo en las expectativas de política monetaria. Los datos inmobiliarios como indicador económico, además de los datos del PCE, los inversores también estarán interesados en los datos inmobiliarios de Estados Unidos que se publicarán la próxima semana. El sector inmobiliario es un componente importante de la economía y su desempeño puede ofrecer pistas sobre la salud general del mercado. Los datos de vivienda, como las ventas de viviendas nuevas y los precios de las viviendas existentes, pueden indicar la demanda de viviendas y la fortaleza del mercado inmobiliario en general. Una fuerte demanda y precios saludables pueden indicar una economía sólida, mientras que una debilidad en el sector inmobiliario puede ser un indicio de problemas económicos subyacentes. Conclusión: en resumen, los datos económicos y los datos inmobiliarios seguirán siendo puntos clave de atención para los inversores y analistas. El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, PCE, para noviembre y los datos inmobiliarios de Estados Unidos son indicadores importantes que pueden influir en las expectativas de política monetaria y ofrecer información valiosa sobre el estado de la economía. Los inversores y analistas estarán atentos a estas cifras para evaluar las perspectivas económicas y tomar decisiones informadas.